Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Magia de Ser. Yo soy Natalia Tobón y los quiero invitar hoy a conectarse con una persona mágica. Se llama Jenny Nesim y estoy feliz de que nos acompañe hoy. Jenny, bienvenida, qué emoción tenerte acá, no sabes la felicidad que me da. Jenny es facilitadora de barras de Access Consciousness y bueno, ella de verdad que es una de las personas que utiliza las herramientas y está en la pregunta constantemente, y de verdad es una invitación a siempre elegir y a tener un espacio mágico. Entonces, bueno, otra vez, bienvenida, qué rico tenerte aquí con nosotros. Gracias, Natis, por esta invitación. Gracias por la energía que eres y por conectar así para contribuir no solo a las personas cercanas que están a tu alrededor, sino a todo el que esté interesado en empoderarse con esa energía que cada uno es y que es una potencia que crea la vida que realmente siempre soñaron desde que nacieron. Me encanta, qué deliciosa esa energía que acabas de traer. Me encanta, súper expansivo. Uy, qué delicia. Quedé como wow. Estoy como que no tengo ni palabras ahora. Bueno. Dime. Es que la energía se siente, sí, ¿no? acá, La energía sí. es en movimiento, no es solo un concepto. Exacto, totalmente. Bueno, cuéntanos porfa un poquito de ti, cuéntanos cómo llegaste a Access, qué otras herramientas o qué otras cosas te gusta que utilices en tu vida y que te ayude como a estar en esa conciencia y en ese espacio y hacer uno. Bueno, ¿cómo llegué a Access? Yo antes de Access siempre, creo que desde que soy preadolescente, siempre sabía que había algo más, que no era como el molde o la estructura que nos habían enseñado, ¿no? Y entonces pues yo he hecho muchísimas modalidades para mí, solamente para mí. Sin embargo, como que no llegaba a ese punto. ¿Cuál punto? A ese espacio donde yo sabía que podía estar. O en ese momento ya era como bueno, de pronto es parte de mi imaginación, ¿no? Que hay algo más. Y bueno, nada, fui creciendo ya desde la adolescencia, que han pasado un montón de años, un montón de décadas. Y más o menos en el 2018 hubo una situación en mi vida, digamos que ahora lo veo como un regalo enorme y se podría llamar un milagro, pero esta situación hizo que yo tuviera como una energía de que estaba apretada, no veía que hubiera puertas de salida, más todo el drama que uno va acumulando día a día. Era una situación extraordinaria, o sea, yo tengo 2 hijos, ahora tengo 3 hijos, y el tercero fue mágico. La tercera fue mágica, literal. Un día, sin saber que las preguntas tenían respuesta del universo, hice una pregunta al universo, y otro día a las 11 de la noche sonó el timbre y me dejaron a mi tercera hija. Wow. Y pues, ¿qué importa? Pues una niña, ya tenía 2, ya estaba como en la movida. Sin embargo, con el pasar de los días empecé a darme cuenta en lo que me había metido, ¿no? Y recibía muchísimo juicio positivo, pero juicio al final, claro. al final del día. Y tú sabes que el juicio positivo a veces también dispara como cosas que tú dices, sí, todo el mundo me está dando juicio positivo, y yo por dentro no siento que soy esa persona de la que están hablando. Y entonces un día llegó una amiga y le percibí como una paz, como, ¿sabes? Esas energías que tú dices,
la vida que está viviendo en este momento debe ser deliciosa. Sí, sí. Y le dije, ¿usted qué se hizo? Y ella, no, el gimnasio, yo no, es algo que usted tiene, es como yo quiero tener eso. Y ella me dijo, ay, debe ser una sesión de Access Bars. Y yo, ¿qué? Una sesión de Access Bars. Yo se lo anoto, en Colombia debe haber, busque y seguramente lo va a encontrar. Access Bars, cuando uno lo oye por primera vez, ¿qué les dice? Ni idea, si nunca lo has oído, no es como ni idea. Yo lo anoté, empecé a buscar y vi una facilitadora que conocía y dije, bueno, agendé mi sesión, fui, me acosté en una camilla, me corrieron las barras y salí y yo dije, bueno, me siento como más relajada, como menos ansiosa. Pero en el camino me empezaron a pasar cosas. 2 horas después me empezaron a pasar cosas que yo, ahora no digo que son milagros, pero en ese momento decía, wow, magia, milagro, posibilidades. ¿Qué es esto? Cuando llegué a mi casa, quise llevar a mi hijo, al del medio, que estaba pasando por una situación de acoso, de bullying en el colegio. Tenía 11 años más o menos. Y dije, esto es para él porque yo creo que va a descargar un montón de cosas. Y le dije, te voy a llevar a una sesión, ¿quieres ir? Y me dijo, no. Le dije, no, pero ya pedí la cita, vas a ir. Y lo llevé, le corrieron las barras y cuando él llegó a la casa, mi hija mayor le dijo, ¿qué te hicieron? Y él dijo, no sé, pero nunca me había sentido mejor en mi vida. Wow. Y yo dije, sí. Dije, wow. Wow, sí. Dije, wow. Entonces dije, Sobre todo un adolescente que lo pueda recibir. sí, un prado. Sí, sí. Y él me dijo, no. Y en Access, pues hablamos de que si no quieres, por favor, no le insistas a la persona. Pero bueno, yo no estaba en Access. Yo estaba apenas corriéndome las barras y dije, yo sé que esto es buenísimo para él. Y realmente descargó un montón de cosas. Y yo dije, ok, si esto me funciona a mí, sí, siento un espacio diferente, me siento rico conmigo misma. Y funcionó muchísimo en él. Y sin saber qué es, mi hija le pregunta, ¿qué te hicieron? ¿Por qué te ves diferente? Dije, yo necesito aprender a hacer esto para hacérselo a mi familia. Me encanta. Me encanta esta historia. Y ¿sabes qué me encanta? Me voy a adelantar un poco. Esto lo voy a dejar un poco más para el final, pero me encanta cómo tú siempre utilizas las herramientas con tus hijos y siendo mamá. Para muchas personas el ser mamá y sobre todo adolescentes, niños pequeños, cuando nos toca llevarlos a terapia y estas cosas como que se sienten como overwhelmed con todo esto, como que es demasiado y no saben qué hacer y entonces dicen, no, es que de verdad terrible, no puedo más, no sé qué. Y me encanta porque tú de verdad realmente has utilizado las herramientas y yo quería preguntarte, porque es algo que de verdad para mí ha sido una inspiración. Hace 2 años tu hija viajó a Israel y vivió algo que yo creo que pocas personas lo pueden contar y vivir de la forma que ella lo hizo. Y tú también, o sea, de verdad que me encantaría que nos contaras cómo fue para ti eso y que nos cuentes, cuentes como todo lo que fue, porque sí, quiero que lo cuentes tú, porque de verdad el espacio que eres, las herramientas que usaste, todo como se dio, como todo me parece que fue mágico. Y sí, por favor. Wow, súper pregunta. Sí. Mi hija se fue a hacer 1 año a Israel en el 2023
Y como seguramente muchos de ustedes saben, el 7 de octubre del 2023, Hamás, el grupo terrorista de Gaza, empezó a bombardear Israel. Y ella me llama, era sábado en la mañana en Israel, viernes en la noche en Colombia, eran como 10:30 de la noche de Colombia, allá 6:30 de la mañana, y ella me llama y me dice, mami, están bombardeando. Y como todos los días y durante muchísimos años, Israel recibe bombardeos de sus vecinos, pero gracias a que tienen el Iron Dome, la cúpula de hierro, pues que destruye los misiles en el aire, es como que se normalizó una situación que hoy día ya vemos que no se debería normalizar. Y yo le dije, ok, están bombardeando, ok. Y ella me dice, no mami, esto es diferente, yo puedo percibir que esto es diferente. Yo le dije, no, no te preocupes. Colgamos. Yo bajé barreras, ¿sabes? Cuando uno baja barreras, que estás de acuerdo que es una de las herramientas, yo creo que es mi herramienta que ya está integrada en mi ser y en mi cuerpo. Bajé barreras, estuve tranquila, ella vuelve y llama y me dice, esto no es normal, esto está escalando, están bombardeando más. Entonces yo le dije, ok, entonces baja tus barreras. Baja tus barreras para que tú puedas saber, estar presente y consciente de qué es lo que está pasando y lo que deberías, hacia dónde seguir la energía que va a crear más para ti. Ok. Empezó a escalar el bombardeo a tal punto que corrían cada 2 segundos a los refugios. Cuando salían corriendo se caían con las cosas, en fin. Y ella, pues, como les dije al principio, he educado a mis hijos con las herramientas de Access. Entonces ella empezó a bajar barreras, empezó a expandirse, que es otra súper herramienta. Y bueno, escaló a tal punto que nos tocó tratar de sacarla de Israel, porque no eran solo bombardeos, los terroristas habían entrado a hacer una masacre sin precedentes. Y a mí me preocupaba más que los misiles, me preocupaba que los terroristas estaban en las calles, con camionetas, atacando y matando al que se le atravesara, sin respetar si era niño, si era viejo, si era mujer, si era hombre, ni de qué nacionalidad fuera. Y bueno, empezamos a manejar la situación con las herramientas de Access. Les cuento que en este punto todo el mundo que no estuviera viviendo en Israel estaba corriendo al aeropuerto o estaba por lo menos buscando vuelos para salir de Israel lo antes posible. Por lo que era muy difícil hacerlo, cerraron el aeropuerto, y ella estaba con un grupo grande de 100 y pico de muchachos, de jóvenes, y todos ya estaban comprando tiquetes, ¿no? Y ella era como, todos están comprando tiquetes, ¿qué hago? Y le dije, no, pues mi hermano nos ayudó. Entonces mi hermano, todos cuando se metían, todo estaba vendido, cancelado, ¿no? Entonces le dije, no, bajemos barreras, ¿no? Bajemos barreras, expandámonos y hagamos una pregunta, ¿qué es lo que va a crear más? Conectémonos con la energía del vuelo, ¿no? Algún vuelo tendrá que salir tarde o temprano. La cosa es que lo hicimos así. Mi hermano encontró un vuelo a Venecia. Wow. Que no es un destino como muy típico, todo el mundo quería como salir por Madrid, por Dubái, ¿no? Y él encontró por Venecia. La cosa es que cuando le compramos el tiquete,
Le compró él el tiquete, él lo compró como pudo. Solo estaba operando una aerolínea que era el AL, o iba a operar una aerolínea que era el AL, que es antimisiles, los aviones son antimisiles. Wow. Y ella llama a mi hermano también, y mi hermano oye que una amiga de ella está desesperada, llorando de pánico de cómo sacarla, ¿no? Uh-huh. Y él dice, no, dale, dile que yo también la recibo. Pues la idea era que saliera por Venecia y llegara a Eslovenia, ¿no? Que él las iba a recibir. La niña se mete a comprar el tiquete a Venecia y le sale vendido el vuelo. O sea, ya no había tiquetes a Venecia. Bueno, ya siempre con las barreras abajo, todo el tiempo en la pregunta, ¿qué va a crear más? Creo que tú estabas en una clase de esas súper avanzadas de 6 días, sí, no me acuerdo dónde, en Costa Rica, sí. Ajá, en el lugar. Te escribí para pedir contribución de la clase, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo perfecto, Y empezamos también como a mover la energía, Sí. No me acuerdo exacto qué herramientas, pero me dijiste, ya estoy acá diciendo en la clase, otras personas ya dijeron, y se empezó a mover la energía. Y es que es impresionante, suena mágico, pero más que magia es el poder que nosotros traemos integrado en nosotros. En fin, pasa esto. Obviamente, como les dije, a mí me daba miedo que ella saliera al refugio y estuviera en las calles yendo al aeropuerto. Con eso también usamos preguntas y logramos encontrar un transporte seguro, que acá es muy común, que es una camioneta blindada. Allá no es común estar en camionetas blindadas, que los llevó a un grupo al aeropuerto. La cosa es que yendo al aeropuerto me doy cuenta que mi hermano le compra el tiquete a ella con un nombre, con el apodo de ella y no con el nombre que sale en el pasaporte. ¿Cómo puede esto mejorar? Dios mío. Yo lo llamé y le dije, ¿sabes qué? No la van a dejar pasar las filas de seguridad. Si siempre hay seguridad en el aeropuerto de Ben Gurión. No, ese día estaba, mejor dicho, por 100. Y le dije, y el problema es que la amiga trató de comprar el tiquete y no había cupo. No. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces él me dijo, pues haz tus herramientas y yo miro cómo hago. Y yo empecé a hacer mis herramientas, a estar en la pregunta y sobre todo en qué más es posible. ¿Qué más es posible? Y hay otra cosa que es la elección. ¿No? Sí. La energía de la elección, difícil es de explicarlo, de ponerlo en palabras, pero cuando tú eliges esa energía de yo la saco porque la saco, sí, es como esa demanda al universo es una demanda, exactamente. Ajá. Es la demanda al universo, yo la saco porque la saco de este ataque terrorista, sí o sí la saco, no me importa que el vuelo esté lleno, no me importa, y es como que el universo te sigue y sincroniza todas las cosas para que así sea, que ese es el regalo, ¿no? Sí. Crear con el universo. Y haciendo preguntas y con esa energía, él entra al vuelo de Venecia, le compra otro tiquete, o sea, en ese momento se libera un cupo, le compra el tiquete con el nombre que están en sus papeles, y cancela el tiquete anterior, y gracias a Dios la podemos sacar. Y todo fue con herramientas de Access. Cuando se ponía difícil el día, porque pues no, los vuelos iban siendo cancelados, de hecho unos amigos de ella que salían antes a otras ciudades se los cancelaban, pero y tú ves que como que la estructura antigua de lo que tú eras, de que te alineabas con los problemas, el drama, el no puedo, la imposibilidad, pones la herramienta y vuelves y lo sientes como un momento es decir, la parte difícil está ahí. Lo que cambia es cómo tú
la vives. La energía que está haciendo. La energía que está haciendo, y eso lo cambia todo, no solo en ti, sino el espacio. Finalmente les cuento que salió del espacio aéreo y llegó a Venecia, una niña que aquí en un centro comercial, si yo le decía, me esperas en la entrada 8, no, mami, no sé cuál es la entrada 8. Claro, porque tenía además 17 años, 18 años recién cumplidos. O sea. Sí, sí. Y llega a Venecia sola a coger un tren que la lleve a Eslovenia. A encontrarse con su tío y venía de un shock, ¿no? Porque la verdad, los momentos de terror que se vivieron allá, creo que nosotros que no lo vivimos no lo podemos. Yo lo viví, digamos, remotamente, claro. Pero pues ella llegó con un shock postraumático y también usamos herramientas. Pues duró con el shock postraumático un par de meses. Y lo tratamos también corriendo barras y haciendo herramientas. Wow. Y una cosa que quiero añadir acá, que también fue algo increíble, fue que después, o sea, ella se devolvió, estuvo acá en Colombia, todo, y después eligió volver a ir a Israel a terminar lo que ella había comenzado. Que yo me acuerdo que te preguntábamos y la vas a volver a mandar y tú sí, hice preguntas y sí, se va a ir, y eran varios niños los que se habían ido, pues jóvenes los que se habían viajado, y creo que de los no sé cuántos eran, solamente regresaron 2, ¿no? Entonces eso también me parece muy, muy chévere poderlo compartir acá, que por más que uno dice, uy, no, nunca lo volvería a elegir, como que no, yo hice preguntas, o sea, de verdad estuviste como en esa energía de, no, yo hice preguntas, me da que sí, y se fue, terminó su curso, estuvo feliz, creó un montón para ella. Entonces, bueno, no, pues que gran regalo, de verdad, que hubieras podido estar como en esa energía y haberla permitido también, pues porque son igual chiquitos y uno de mamá tiendes como a protegerlos, a controlarlos, y aquí fuiste como ese espacio de, ok, ¿qué va a crear más? Sí, o sea, yo creo que eso puso a prueba todo lo que había vivido, aprendido de verdad de la conciencia, ¿no? Y pues sí, ella me dice, eran 123 jóvenes, el grupo de ella, 123. Todos salieron no el mismo día, duraron saliendo unos días, una semana, 2, 3 semanas. Y ella me dice, yo voy a volver. Y le digo, ¿ya hiciste preguntas? Me dijo, sí, estoy traumatizada, tengo shock postraumático, pero yo tengo que volver. Y cuando te dicen, cuando están en medio de bombardeos, ¿no? De día y de noche, te dice tu hija, como tú dices, no la voy a dejar ir, ¿no? Sí. Y entonces me recordé y hice mis preguntas, me daba todo el espacio, pero la mente todavía me susurraba, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre mandar a su hija de vuelta a una guerra que está cada vez más fuerte? La cosa es que confié en mi saber. Confié en el saber de ella, que era quien estaba tomando estaba eligiendo hacerlo. Y ese elemento de la confianza y de confiar en que ella sabía que era lo que tenía que hacer fue como abrió un espacio impresionante. De los 123 se volvieron 4. Wow. Y de esos 4 la única mujer era ella. Wow. ¿No? Pero ella sabía. Ella hizo sus preguntas y ella sabía que era lo que tenía que hacer. Y sí, indudablemente creó más para ella y para su vida. Fue un aporte impresionante. Me encanta. Bueno, cambiando un poquito el tema, te quería preguntar si tú recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debía ser. Súper pregunta.
Les toca Sí, cortico porque ya no tenemos muchos minutos. Sí recuerdo, Nati, sí recuerdo. Okay. Yo pensaba que todo era posible antes de que me dijeran que no lo era. Wow. Yo sabía que no era algo de dos posibilidades, o haces esto o esto, sino yo sabía que no había como un límite, que había infinitas posibilidades hasta que me dijeron que no. Y ahí me separé un poco de mi saber y cuando volví a esto, a estas herramientas, fue como, wow, yo siempre lo había sabido. Sí. Y en otras cosas también decía, wow, se puede, o sea, puedo elegir esto, Sí. puedo ser esto, puedo ser muchas cosas. Sí me recuerdo, y me recuerdo cómo eso se fue bajando para encajar, ¿no? Claro. Wow, gracias. Y la última pregunta que te quería hacer acá es, ¿para ti qué es la magia de ser? Uf, súper pregunta. La magia de ser ahora para mí es cuando te das permiso precisamente de ser y de hacer quien realmente tú eres, sin importar el juicio, ni el juicio bueno ni el juicio malo, y elegir ser el regalo que viniste a hacer tanto para ti misma, empezando por ti misma, o si no, no puedes ser el regalo para los demás, como lo que vas a aportar al mundo y a otras personas. Y esa es la magia de ser sin juicio, principalmente no juzgarte a ti misma y salir como de ese caparazón en donde nos metimos de nuestro propio juicio y de los juicios de los demás. Wow. Wow, bueno, pues con esa energía de la magia de ser sin juicio, cerramos este programa hoy. Jenny, gracias, qué delicia, gracias por esa historia, por mostrarnos que de verdad si uno elige usar las herramientas, uno puede mover todo y más y crear infinitas posibilidades, recibir toda esa magia. De verdad que esa historia es demasiado inspiradora y demasiado enriquecedora y gracias por ser tú y ese regalo que eres en el mundo. De verdad que sabes que te adoro y estoy feliz de que estés acá y espero que sea la primera de muchas veces de tenerte acá con nosotros. Natis, yo te adoro a ti también y sí quiero agregar que cuando estamos en estas conversaciones o haciendo herramientas, cuando estamos juntas, a mí personalmente se potencia como las posibilidades, ¿no? Sí, sí, total. Y gracias a ti por el regalo que eres y por compartir esto con tantas personas que les gustaría accesar a estos espacios. Bueno, mil gracias a todos. Nos vemos próximamente en otro episodio de La Magia de Ser. Bueno, ¿qué más es posible ahora? Besitos, gracias, chao.